Continuamos con el punto del orden del día relativo al acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2019-2021 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2019. Para presentar el acuerdo tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Hacienda. Muchas gracias, presidenta, y buenos días, señorías. Comparezco hoy ante ustedes por segunda vez en este periodo de sesiones para someter a su aprobación el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado día 7 de diciembre, acuerdo que fija los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2019-2021, un acuerdo que, como ya saben, es uno de los pasos previos para la elaboración de los presupuestos generales del Estado para el año 2019. Saben también que este acuerdo recoge una senda de consolidación más flexible y realista, acorde con todos los datos y las previsiones de los organismos internacionales. Organismos todos que advirtieron en junio y que siguen advirtiendo a día de hoy que las políticas del Gobierno anterior encaminaban a un déficit superior al inicialmente previsto. Una situación, señorías, agravada en el presupuesto del año 2018 porque se incorporaban medidas que hacían imposible su cumplimiento. Dicho de otra manera, se incorporaban medidas de gasto que no tenían su correlato en el apartado de ingresos, cosa que hace inviable, imposible el cumplimiento de la senda de estabilidad que estaba prevista por el Gobierno anterior. Señorías, este acuerdo que traemos hoy a su consideración, yo diría que es un requisito previo para ofrecer mayor seguridad jurídica en la tramitación de los presupuestos generales para el año 2019. Y damos cumplimiento, de esta forma, a lo establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Como es lógico, como es preceptivo, cuenta con el aval del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local, que se reunieron en el mes de agosto. Y, señorías, algunos de ustedes se estarán preguntando por qué presentamos la misma senda que en julio. Pues, en definitiva, señorías, la respuesta es clara y es bastante sencilla. Nada ha cambiado en la voluntad del Gobierno. No renunciamos a seguir reivindicando que estos nuevos objetivos que se acordaron con Bruselas son una oportunidad para España, son una posibilidad para favorecer el crecimiento, el desarrollo y la mejora de los servicios. En definitiva, para empezar la recuperación de los derechos que se le arrebataron a los ciudadanos durante la crisis. Y no solo eso, señorías, seguimos convencidos de que también es un aval, es un elemento más para la vertebración del Estado de las autonomías, para un Estado del bienestar fuerte y que dé respuesta a las expectativas de los ciudadanos. Una nueva senda de estabilidad más coherente con el déficit con el que va a terminar el ejercicio 2018, que no nos implicaría una restricción excesiva, sino que se adecúa a una tendencia de descenso. Este compromiso, esta senda de estabilidad, también pone en valor nuestro acuerdo con la estabilidad y con Europa, pero sin constreñir la actividad de la Administración del Estado y mucho menos la de la autonomía o la de la Seguridad Social, que son los primeros y los más importantes beneficiarios de esta ampliación de la capacidad de gasto que nos proporciona la nueva senda de estabilidad. Silencio, por favor. Señorías, hace unos meses la mayoría de este Parlamento propició una moción de censura que derivó en un cambio de Gobierno. Y lo hizo para que este país recuperara la confianza en las instituciones, en su calidad democrática y en la política como el instrumento de mejora de la vida de las personas. En estos meses venimos trabajando muy intensamente en una hoja de ruta compartida que está permitiendo devolver derechos perdidos, recuperar nuestro estado del bienestar y avanzar en el cambio del modelo productivo que requiere este país para crecer de una forma sostenible
justa e integradora. Y en el día de hoy tenemos una nueva oportunidad de decirle a la ciudadanía que la mayoría de este Parlamento quiere que las cosas mejoren, que este no es un debate estéril, todo lo contrario. Hablar de la senda de estabilidad es también hablar de la preocupación cotidiana de la gente de la calle, de la sanidad, de la educación, de las pensiones, de la dependencia, de las infraestructuras o de las oportunidades para el empleo. Y, por tanto, a pesar de que el lenguaje suele ser en este tipo de intervenciones muy técnico, es importante que los ciudadanos conozcan que estamos hablando de 6.000 millones más para que realmente se pueda revitalizar el estado del bienestar autonómico, básicamente en todos aquellos servicios que quedaron deteriorados después de los años de ajuste, y, por otra parte, tener la capacidad de seguir trabajando en la sostenibilidad del sistema de pensiones, que, como saben, es uno de los retos más importantes que enfrenta este país y es una de las cuestiones más claras en la agenda de este Gobierno. Si hoy este Congreso avala la senda propuesta por el Ejecutivo, creo que le estaremos mandando un mensaje bastante claro a la ciudadanía, un mensaje de que es posible el diálogo y la política frente al ruido y la confrontación. Si sus señorías dicen sí, lo que están haciendo es decir no a quienes prefieren una España en blanco y negro. No a los que creen que las instituciones son suyas y no a quienes retuercen el reglamento para impedir que la decisión de la mayoría progrese. Porque verán, señorías, llevamos desde el mes de septiembre esperando a que se cierre el plazo de enmienda de la proposición de ley que presentamos los grupos mayoritarios en el Congreso para corregir la situación que se introdujo en la Ley de Estabilidad, otorgando al Senado la capacidad de veto, circunstancia esta que solo y exclusivamente se da en esta situación. Y les recuerdo que es injusta, porque no se entiende que una reforma normativa propuesta por la mayoría parlamentaria representada aquí en el Congreso se quede, si me permiten la expresión, durmiendo el sueño de lo justo por el bloqueo del Partido Popular y de Ciudadanos. Una vocación legítima de la mayoría de esta Cámara de que la ley progrese y que termine la tramitación parlamentaria volviendo al Congreso, es decir, que se trunque el derecho a veto que de forma excepcional se metió en esa ley sin ninguna justificación que así lo planteara. Y es injusto, señoría, que no se continúe con esa tramitación de la ley orgánica y, por tanto, se acabe con esa mayoría de veto en el Senado, sobre todo porque estos 6.000 millones de margen con los que podríamos contar están destinados a ser invertidos directamente y sin ningún tipo de duda en la mejora de las políticas sociales. Se trata de una senda de estabilidad que nos permitiría tener en 2019 un déficit del 1,8% frente al 1,3% inicialmente previsto. 5 décimas adicionales, de las que 2 irían a comunidades autónomas, que ampliarían su margen del 0,1 al 0,3, es decir, 2.500 millones de euros más para sus políticas, igual que otras 2 irían a la Seguridad Social, que obtendría un nuevo margen con esas 2 décimas más. Y como lo que aprobamos, señorías, es una senda para también el año 2020, el objetivo de déficit sería del 1,1 para el conjunto de las administraciones públicas y el objetivo para el año 2021 del 0,4. Es curioso, señorías, el contexto de la anterior votación y de la que se va a producir en el día de hoy. Lo venía meditando mientras que acudía al Congreso de los Diputados. De hecho, en julio pensábamos que podríamos al menos intentar negociar esta nueva senda porque tiene como base una importante financiación de las autonomías. Y saben ustedes que el Partido Popular gobierna en buena parte de ellas. Hoy sabemos también que parece que algunas formaciones políticas están cambiando su visión a propósito del papel que en la arquitectura constitucional representan el Estado de las autonomías. Algunas no creen en algunos partidos políticos, no creen en el diseño autonómico, nunca han creído en ello y ahora pues tampoco intentan disimular mucho más allá. Yo diría que apostar, votar, dotar de recursos suficientes a las comunidades autónomas es decir sí a esa arquitectura constitucional de la que se dotó este país, en donde este nivel político y administrativo desarrolla un papel esencial en la calidad de vida de las personas
dando y proviendo los servicios públicos más importantes que los ciudadanos reciben para igualar su situación de partida, ser iguales ante la enfermedad, ser iguales ante el talento, tener capacidad de recibir ayuda cuando uno se encuentra en situación de vulnerabilidad o tener la capacidad de impulsar una política para la vivienda cuando las personas no tienen renta para propiciarse un alquiler o para adquirir un inmueble. Pero, señoría, parece que en ningún momento de estos 40 años de Estado de las Autonomías, de configuración constitucional y de vertebración del país, se les haya pegado a estas formaciones políticas ningún argumento a favor. Más bien, algunos se intentan aferrar a la nostalgia de un Estado centralista. Y hay que tener claro que son las comunidades autónomas las que hacen las políticas más cercanas a los ciudadanos y, por tanto, señorías, son administraciones que tienen que tener recursos suficientes para ser capaces de revertir los recortes, los ajustes que todas y cada una de ellas han hecho con motivo del esfuerzo que tuvieron de forma injusta que aplicar durante los años de crisis y, por otra parte, por la escasez de ingresos que derivaron de la menor recaudación. Apostar por esas comunidades autónomas, repartir con ellas este margen de la senda, no es solo fruto de una convicción autonomista firme y medular, es sobre todo una voluntad inequívoca que tiene el Gobierno de que la recuperación llegue a las personas, que sientan que nos ocupamos de sus necesidades y que reforzamos las estructuras que dan soporte al colchón de seguridad. Que estamos haciendo, en definitiva, señorías, políticas por ellos y por ellas, y esto es política por el bien común. Escuchaba el otro día a Michelle Obama argumentar en una entrevista que es fácil gobernar con el miedo. Lo realmente difícil, decía ella, es ilusionar y dar esperanza a la siguiente generación. Pues bien, esta nueva senda y con ella estos presupuestos que podremos presentar en enero tienen esa vocación, la de devolver la ilusión a las personas por una política que piensa por ello y con ello por encima de todo, que les ha puesto en el centro de la actuación política. Una política que aspira a construir una sociedad mejor, que es lo que nos trae a todas sus señorías hoy a este hemiciclo. Una sociedad en donde las personas puedan tener y ver garantizados los derechos que le asisten. Y tenemos que volver a ilusionar a esas generaciones venideras, también a las actuales, de que es posible una sociedad más digna, con unos sueldos que permitan vivir con desahogo, hacer planes de futuro, un sistema que proteja y que acompañe o que le haga despreocuparse de la cobertura de lo básico, porque lo tengan garantizado y en unas condiciones de calidad para dedicar sus esfuerzos a los proyectos que estimen oportunos. Una senda, señorías, que es la antesala de la recuperación de algunos de los derechos que hemos venido comentando a lo largo de los últimos meses, de tener una mayor dotación para la dependencia y, por tanto, que las comunidades autónomas puedan no solo ellas aportar parte de esos recursos, sino que lo puedan complementar, como la ley tenía vocación de hacerlo, al 50% con el Estado, situación que se retiró por parte del Gobierno anterior. Tener la capacidad, como decía, de impulsar una política digna de vivienda que permita un mayor parque público, que permita ayuda al alquiler, sobre todo a las personas más jóvenes, que en definitiva no se convierta la vivienda en un bien de lujo a los que solo unos pocos pueden acceder y, sobre todo, aquellos que comienzan su proyecto vital no pueden enganchar porque simplemente no tienen condiciones para poder efectuarlo. Una antesala de unos presupuestos que también vuelven a traer la dignidad a nuestras personas mayores y a las pensiones, a través de la revalorización con el IPC, tanto de las pensiones del año próximo como las del año 2018, en donde, como saben sus señorías, tenemos previsto, por parte del Gobierno, el poder aplicar una actualización del IPC, de manera que en el primer trimestre del año 2018 se pueda dar una paga compensatoria que permita recuperar parte del poder adquisitivo que los pensionistas han perdido durante estos años. Unos presupuestos que nos permiten ir revirtiendo el copago sanitario que de forma injusta también se implantó durante los años de crisis.
o la capacidad de que bajen las tasas universitarias, de que se incrementen las becas que se dirigen a los alumnos, de manera que nadie se quede en el camino porque su nota no le permita acceder a unos recursos básicos que le van a permitir dar el salto de calidad que hacemos las personas a lo largo de nuestra vida cuando nuestra formación nos permite ocuparnos de responsabilidades superiores y, por tanto, elevarnos un nivel en la escala social. En definitiva, señorías, unos presupuestos de sentido común, unos presupuestos lógicos que permiten, como decía, efectivamente que podamos seguir en una senda de desarrollo, tanto personal como colectivo, en una senda de crecimiento que permita que podamos seguir avanzando. Y, señorías, siempre que hablamos de la política con mayúscula tenemos que volver a recordarnos que hay que recuperar a la ciudadanía, que las personas tienen que sentir que el Gobierno, que el Parlamento les mira a la cara, que trabaja por y para ella, que tenemos la obligación de hacer políticas públicas que mejoren la sociedad. Una ciudadanía que tiene que sentir que sus gobernantes están trabajando para ella y no solo para unos pocos, que somos capaces de anteponer los derechos, reivindicaciones y expectativas de las personas antes que nuestro rédito electoral inmediato o antes que nuestros cálculos electoralistas que conducen simplemente, señorías, a que no pongamos de acuerdo en elementos básicos que nos permiten seguir trabajando. Por eso creemos que esta senda es la que necesita este país en este momento del ciclo económico. Y como comenté en mi anterior debate sobre esto, todos los organismos internacionales, señorías, todos nos dicen que vamos a terminar el año 2018, y ya estamos a punto de hacerlo, con un déficit del 2,7%, cuando se tendría que haber elaborado un presupuesto con el 2,2%. Por eso llama la atención que básicamente el partido responsable de que no se cumpla con esa senda de estabilidad porque los presupuestos se hicieron con otros parámetros, hurtando estos datos al conjunto de esta Cámara y a la ciudadanía, sea justamente ese partido el que se oponga a que efectivamente podamos transitar por una senda que permita seguir bajando nuestra deuda y nuestro déficit público, pero hacerlo con todos los ciudadanos sin que se quede nadie atrás y, sobre todo, intentando que la política que se impulsa desde el presupuesto sea una política de recuperación de la economía, de creación de empleo y de crecimiento. Porque, señorías, el Banco de España, el FMI, la OCDE o la Comisión Europea o FUNCA, todos estos organismos ya advirtieron de que el año 2018 iba a tener como resultado un déficit del 2,7, 5 décimas por encima del objetivo previsto. 5 décimas, señorías, que son justamente las décimas que trasladamos a Europa que no se podían sumar a este año. Porque si no se aprueba esta senda, lo que pretenden fundamentalmente el Partido Popular y Ciudadanos es que este Gobierno haga la tarea que no hizo el Partido Popular con los presupuestos 2018 y que la asume a la tarea propia que tenemos encomendada para el año 2019. O dicho de otra manera, señorías, se trataría, Silencio, por favor. Según la intención de voto que ha planteado el Partido Popular, que lo que no hicieron ellos en el año 2018 se haga en el año 19 y además se sume a los esfuerzos que la Comisión Europea impone para España para el año siguiente. En definitiva, señorías, un discurso que no se sostiene si realmente el país está en el centro de nuestra actuación política, las personas que lo componen y, por tanto, la capacidad de que todos podamos avanzar. Ya entonces, señorías, el objetivo que se planteaba en el presupuesto anterior hacía prever que la senda de estabilidad que se tenía que ir transitando no era exactamente la que se aprobó por parte del Congreso. Pero no se ha traído una nueva senda a su discusión por parte del Gobierno, del Ejecutivo anterior, simplemente porque prefería incumplir con los objetivos de estabilidad, apretar a las comunidades autónomas, apretar a los ayuntamientos y, por tanto, no reconocer la realidad de las cifras que tan claramente se estaban poniendo de manifiesto. Es por esto, señorías, que Europa nos ha conminado a aprobar el presupuesto en los términos en los que se afinó el plan presupuestario,
porque es importante que sus señorías sepan que lo contrario sería ir a una prórroga presupuestaria, sería ir a una situación de política o de presupuesto a políticas constantes que la propia Europa ya ha comprobado que elevaría el déficit del año próximo en torno al 2,2 o al 2,4. Silencio, por favor. Un momento, señora ministra. Continúe, por favor. Sí, gracias, presidenta. Decía, señoría, que si esta senda no sale adelante, si los presupuestos que van detrás de esta senda no salen adelante, con lo que nos encontraríamos es una situación para el año que viene en prórroga presupuestaria a políticas constantes que haría que el déficit para España estaría en torno al 2,2 o al 2,4, cuando la senda que presenta el Ejecutivo y el Gobierno lo lleva al 1,8 con medidas que permiten hacer ese ajuste y, por tanto, estando más en línea con los objetivos de estabilidad que se plantean con Europa. La nueva senda, negociada con Europa, permite, por tanto, dar ese salto sin mover el compromiso de estabilidad en el mismo porcentaje en que se supera el déficit. En otras palabras, señorías, el sentido de la nueva senda es el incumplimiento por parte del Partido Popular con los presupuestos del año 2018 de la que se había acordado con anterioridad. Son malos cumplidores y, además, no permiten que el Gobierno de España pueda hacer ese ajuste para permitir que sigamos avanzando. Y sé, y me consta, que todos los argumentos rigurosos que todas las fuerzas políticas esgrimiremos en el día de hoy en la defensa de la senda no servirán a un bloque radicalizado porque no están por acordar, porque algunos en esta Cámara no están por pactar, por transaccionar, ni siquiera por imbuirse de esa responsabilidad política y, por tanto, sé que no están en la altura de mira que esta situación de España requiere. Por tanto, señorías, espero y deseo que la mayoría de las fuerzas políticas presentes en la Cámara, por algunas de las afirmaciones que los portavoces de los grupos han expresado en estos días previos, espero que puedan dar el sí a la aprobación de la senda que se trae en el día de hoy. Espero incluso que aquellas formaciones políticas que no se han animado realmente a dar el sí a esta nueva situación de recuperación de derechos de los ciudadanos, todavía tenemos margen para que lo puedan pensar y para que se pueda expresar en la votación final. El debate, señorías, de una senda y otra ha dictado escasamente unos meses, pero el contexto en el que se desenvuelve este nuevo diálogo dista un abismo del que se produjo hace escasamente 4 meses. Porque, como les decía, señorías, necesitamos reforzar hoy más que nunca el discurso sobre el estado de las autonomías. Necesitamos trasladarle a los ciudadanos, a todos aquellos que usan, necesitan, utilizan y ojalá sean todos la sanidad pública o la educación pública, que el Gobierno, que la política española está dispuesta en este momento de crecimiento económico a compartir, a repartir ese crecimiento con la gran mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por eso, en esta nueva coyuntura, todos tenemos que expresar nuestra opinión en un baile que yo diría que ya no tiene máscara. Hay algunos que abiertamente están ya planteando la derogación del Estado de las autonomías. Hay otros sectores que directamente plantean la recentralización de la sanidad o la devolución de las competencias en educación. Una suerte de discurso, señorías, en la que en cada votación, en cada cuestión, nos estamos expresando. Si expresamos sí a 2.500 millones de euros a las comunidades autónomas, estamos diciendo que creemos en esa consolidación del Estado autonómico y que reconocemos que los servicios sanitarios o los servicios educativos necesitan de un nuevo impulso, fundamentalmente económico, pero también un nuevo impulso político que permita el apoyo y que permita el avance. Tenemos la capacidad de cambiar la vida de las personas. Yo creo que la mayoría de los que nos encontramos aquí, que hemos venido a la política, lo hacemos desde ese convencimiento que tenemos o que aportamos un granito de arena que, sumado al de todos los que nos encontramos, permiten que mañana los servicios públicos tengan una tonalidad distinta o que permiten que los ciudadanos realmente piensen que en esta Cámara hablamos de sus problemas, nos ocupamos de sus necesidades y tenemos la capacidad, o al menos lo intentamos, de responder a esa expectativa.
Son millones de ciudadanos, señorías, los que están esperando esa respuesta afirmativa de esa Cámara. Y por eso, desde el Gobierno, desde el grupo parlamentario que lo sustenta, queremos hacer un llamamiento a que realmente la política ponga en el centro de nuestra atención, en el centro del pensamiento, a las personas, a sus necesidades, a sus deseos, a sus estrategias. Y, por tanto, señorías, podamos entre todos intentar que este país pueda seguir en esa senda de avance en la recuperación de derechos, una vez que los indicadores macroeconómicos nos hablan de recuperación y, por tanto, de que esa realidad pueda llegar a los ciudadanos después del esfuerzo tan importante, sostenido, que han hecho durante los tiempos de crisis. Y termino, señora presidenta, con una cita de Martin Luther King que decía: la cobardía hace la pregunta de si las cosas son seguras. La conveniencia se pregunta de si es políticamente correcto. La vanidad se cuestiona de si realmente es popular. Y solo la conciencia se cuestiona de si las decisiones que tomamos son correctas. Pues bien, señorías, es el momento en el que se encuentran en el día de hoy, en el que nos encontramos los que estamos en esta Cámara ante este dilema, el de apoyar o no una senda de estabilidad que pone en el centro a las personas. Apoyar la senda no es apoyar a este Gobierno, es apoyar una política que permita, como decía, la subida del salario mínimo, la recuperación de las pensiones o la recuperación de nuestra sanidad. En definitiva, una política que realmente está mirando de cara a todas las personas de nuestro país, a nuestros compatriotas. Porque el propio Luther King decía: llega el momento en que uno debe tomar una posición que no es segura, que no es política, que no es popular, pero que debe tomarla porque es la correcta. Por eso, señorías, les pido su respaldo a esta senda de estabilidad del Gobierno, porque más allá de intereses partidistas, esta senda que traemos es la correcta. No le están dando ustedes su voto a este Ejecutivo, se lo están dando al bienestar de la ciudadanía, que es de todos y que es nuestra obligación. Muchas gracias. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Píriz Maya. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Como cuestión previa, y antes de comenzar mi intervención, quiero denunciar en nombre de mi grupo, como hoy se va a producir un hecho, una recepción Silencio. por parte del presidente de mi país, dando honores de Estado al presidente de una comunidad autónoma, únicamente por conseguir una foto, únicamente para conseguir notoriedad. Y mientras en Cataluña campan a sus anchas los CDR, queremos denunciar cómo el presidente se rodea de miles de fuerzas de cuerpos y seguridad del Estado y no sabemos mientras quién defiende a los comerciantes, quién defiende a los pequeños empresarios de Cataluña. Señora ministra, subo en nombre de mi grupo a defender nuestro voto en contra sobre el acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Ministros del 7 de diciembre de 2018, en la que se fijaron los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2019-2021, por considerarlo negativo para España y para los españoles. Se trata de un acuerdo tramposo. Sí, tramposo. Mire el diccionario. Define trampa, en una de sus acepciones, como contravención disimulada a una ley, convenio o regla o manera de eludirla con miras al provecho propio. Y eso es lo que llevan haciendo durante todo este proceso presupuestario. Yo sé que le molesta que le digamos esto, pero le voy a explicar 4 razones por las que lo creemos así. La primera razón es que engañan en el cuándo. En el artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria dice textualmente que si el Congreso rechazaba los objetivos planteados en julio, como así pasó, tenían un mes para remitir un nuevo acuerdo. Ni un mes, que han sido 5, ni un nuevo acuerdo, porque vuelven a mandar el mismo. Usted pensará que un presupuesto no nos arruine unas elecciones y justo tras pasar esas elecciones, en el primer Consejo de Ministros posterior a que los andaluces votaran cambio, ustedes lo aprueban
y mandan al Congreso de nuevo esta senda de déficit. 4 meses tarde. 4. Señora ministra, ¿la ley le importa algo? ¿Le importan algo las leyes en vigor? ¿Piensa respetar alguna vez la ley de estabilidad presupuestaria? Ha demostrado que su partido y su futuro en Andalucía le importa más que España y los españoles. No todo vale, señora ministra. 4 meses tarde. Mire, señora ministra, la segunda razón es que engañan también en el cuánto. Sus números es que no se los cree nadie, ni en España ni fuera de España, ni ustedes ni sus socios, por mucho que ahora le voten a favor. Son los mismos objetivos que en julio, y entonces no los creyeron, por lo que un voto positivo ahora solo puede ser interpretado como un voto oportunista. Y un voto oportunista de los que quieren romper España, les aseguro que no puede ser bueno para todos, que no puede ser bueno para nuestro país, bueno para España. Y no les cree nadie porque suponen 6.000 millones más de deuda. Supone que nuestro Estado tiene que pedir prestado y devolver 6.000 millones de euros. No hagan trampas, no es dinero adicional. No es deuda adicional. No quieren mejorar la vida de la gente con esos 6.000 millones. No quieren bajar las cuotas de los autónomos o reducir el impuesto a los trabajadores de este país. Quieren gasto improductivo. Quieren una mega campaña electoral para su líder pagado por todos los españoles a escote, por los de ahora y, lo que es peor, por los españoles del futuro. Y todo ello en un escenario de subida de tipos. ¿Vio lo que hizo hoy de nuevo la FED? Y nadie le cree también porque mandaron a Bruselas unos objetivos de déficit que no habían sido aprobados por esta Cámara. Mandaron a Bruselas un proyecto de presupuestos con unos datos basados en falsedades. En tercer lugar, es un acuerdo tramposo porque han mentido también en el cómo. Porque como conocen la Ley de Estabilidad Presupuestaria y saben el equilibrio de mayorías en el Senado desde el principio, se plantearon cambiar la ley para poder sortear al Senado, como dijo algún portavoz socialista. Señora ministra, esto que hoy presentan para pedir nuestra aprobación lo han presentado tarde y mal, tratando de retorcer la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tratando de eliminar sus funciones a una de las cámaras de nuestras Cortes Generales. Y lo han hecho mal también porque no tuvieron suficiente con todo eso y además mintieron por carta a Bruselas, con un supuesto aval de la AIREF, cuando hasta una semana después de decir que lo tenían no hubo informe de la AIREF y además no precisamente positivo para sus intereses. ¿Piensan que los españoles somos tontos? Por último, señora ministra, hacen trampas a los españoles en el porqué. Nadie los cree y así están, señora ministra, así está su partido y así está su gobierno. Y no lo decimos solo nosotros, lo dice el FMI, que no se cree ni el crecimiento que plantean ni el esfuerzo por cumplir los objetivos. Lo dice la Comisión Europea, a la que mandan un presupuesto con una senda de déficit que no es la pactada con ellos y les devuelve el proyecto del presupuesto con una bofetada histórica. No lo decimos solo nosotros, señora ministra, lo dice también la OCDE, que no se cree sus previsiones, o lo dice también el Banco de España, que duda de la efectividad de sus medidas. No somos solo nosotros, señora ministra. Lea el informe de la AIREF, ese que dice que van a recaudar 2.000 millones menos de los que prevén y que van a gastar 400 millones más de los que prevén. Señora ministra, por mucho que repita sus mantras, no dejan de ser falsos. Deje de decir que estos presupuestos basados en esta senda de déficit acabarán con 7 años de asfixia de los gobiernos del PP. Les recuerdo que solo el gasto social subió en 26.000 millones en España entre 2011 y 2016. Nos vuelve a traer aquí hoy unos objetivos de deuda y déficit que son malos para España, que son malos para los españoles, que no van a redundar más que en una costosísima campaña electoral del Gobierno socialista, que no traerán mejoras sociales, que los españoles de ahora no notarán, pero que las próximas generaciones tendrán que pagar. El Partido Socialista, que nos viene a dar lecciones de gestión de las cuentas públicas, es el mismo que cerró 2011 con más de 100.000 millones de déficit y a 4 puntos del objetivo establecido. ¿Nos van a dar lecciones de qué, señora ministra? ¿Exactamente de qué? ¿Nos van a enseñar teoría económica quienes arrastraron el país a la bancarrota en 1996 y en 2011? ¿Lecciones ustedes al Partido Popular? Y no me venga ahora con que desde 2011 no se cumplió el déficit. Le recuerdo cómo dejaron el país, le recuerdo cómo mandaron a más de 3,5 millones de españoles a la calle, le recuerdo aquello de la suave desaceleración, le recuerdo cómo dejaron la prima de riesgo de este país y cómo nos dejaron a todos al borde de la intervención. Mire, señora ministra, decía Margaret Thatcher que el socialismo fracasa cuando se le acaba el dinero de los demás.
Ustedes ya acabaron con el dinero de los demás, de los españoles, hace mucho tiempo. Y repetir los errores del pasado buscando un supuesto puñado de votos es sencillamente una temeridad. Hoy aquí tienen nuestro voto negativo porque no vamos a permitir que arrastren al país de nuevo. No con nuestro voto, no en nuestro país. Los millones de españoles que madrugan cada mañana para ganarse la vida no merecen esto. No les merecen a ustedes. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Poder en Marea, tiene la palabra el señor Montero Soler. Nada, no te preocupes. Silencio, señorías. Señora presidenta, señora ministra, señorías. El Gobierno vuelve a traer esta mañana aquí la misma senda de déficit que nos trajo en el mes de julio pasado, con la esperanza esta vez sí de aprobarla, y nos la trae como si desde entonces no hubiera pasado nada. Lo que ocurre es que en estos meses han pasado muchas cosas en distintos ámbitos y parece que usted no se ha dado cuenta, de hecho lo ha explicitado abiertamente en su discurso. Han cambiado ustedes, han cambiado cosas en España y han cambiado cosas en Europa. Y voy a explicarles por qué es importante para marcar el sentido del voto nuestro hoy. El primer cambio es muy evidente, ustedes han cambiado. Han cambiado porque perdieron la anterior votación, porque se comportaron como se comportó, con la misma soberbia que utilizaba Felipe González en los años 80 cuando tenía mayorías absolutas. Vinieron aquí sin tener los votos y sin haber dialogado con ninguna de las fuerzas políticas que les pusieron a ustedes en esos escaños azules. Lo que significa tener un gobierno sustentado sobre 84 diputados es básicamente que ustedes tienen que hablar con todas y cada una de las fuerzas que los pusieron ahí para llegar a acuerdos. Tienen que mimar a las fuerzas de la moción de censura y esa labor le corresponde a ustedes y no al resto de fuerzas. Eso no lo entendieron ustedes en el mes de julio, y no nos quedó más remedio que hacérselo recordar. Parece que lo han hecho. La diferencia entre ese mes de julio y este día de hoy, de diciembre, es que ustedes han tenido que cerrar un acuerdo presupuestario con nosotros, donde han tenido que teñir de políticas sociales de las cuales se les ha llenado a usted la boca en este discurso, que llevan nuestra marca y nuestra impronta. Todo eso es producto de nuestro acuerdo con ustedes. Y ese acuerdo, señora ministra, si se lo planteo de aquí y a futuro, está para cumplirlo y en sus términos, no mediante reales decretos edulcorados donde nos traigan propuestas que no respondan al sentido y a la esencia de lo pactado. Nosotros respetamos la letra de lo pactado y de lo firmado. Si no es eso lo que traen ustedes aquí, se lo van a llevar de vuelta. La segunda cuestión que ha cambiado es Andalucía. ¿Les suena, verdad? Ustedes acaban de perder, después de 37 años, el gobierno de la Junta de Andalucía. Escuchar en su voz que hay que decir que no a los que creen que las instituciones son suyas y que lo tenga que escuchar un andaluz que después tiene que subir a la tribuna, suena un poquito, es ponerle la pelota votando. Usted ha sido la responsable de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de prácticamente la última legislatura de ese gobierno del Partido Socialista en Andalucía. Señora ministra, ¿ha reflexionado usted acerca de su contribución, la suya, como consejera de Hacienda a la derrota de su partido en Andalucía? ¿Ha reflexionado usted acerca del efecto que pudiera haber tenido el que ustedes de la Consejería de Hacienda aplicaran por las políticas neoliberales que les marcaban sus socios preferentes de gobierno? ¿Se sentía usted cómoda aplicando esas políticas, señora ministra?
Nos alegra mucho que haya cambiado de compañeros de viaje. Después de 3 años de austeridad en Andalucía, de rebajas fiscales para los ricos pactadas con los ciudadanos, por fin ha visto la luz y ha entendido el camino correcto. Sin embargo, usted sabe perfectamente, y más después de haber hecho ese viaje, que la diferencia de lo que pasa en este país y en su gobierno no la marca ni usted ni su partido. La marcamos nosotros y nosotras, que no se lo olvide. Y en tercer lugar, usted parece que tampoco ha entendido que en estos últimos meses han cambiado cosas importantes en Europa. La cosa de entrada clama al cielo. Frente a los objetivos de déficit del 1,9 que planteaba, del 1,3, perdón, que planteaba allí el señor Montoro, de cuerpo presente en la sala, y que significaban 7.000, cuerpo presente cuando se refiere a una persona viva significa que está presente, no tiene otra connotación, y que significaban recortes de más de 7.500 millones de euros con respecto al escenario básico de la Comisión Europea. Ustedes se van a Bruselas, previo moción de censura. Mandan a la ministra Calviño, ampáreme, presidenta. Mandan a la ministra Calviño a negociar sobre la base de un objetivo reconocido de déficit por parte de la Comisión Europea de 1,9 puntos sobre el Producto Interior Bruto. Y lo que consiguen de aquella reunión no es que la Comisión acepte como objetivo lo que es su propia provisión, sino que les imponga una décima de recorte más. Menuda negociación hizo en Bruselas la señora Calviño. Que se haya pasado de un déficit del 1,3 al 1,8, evidentemente aporta un balón de oxígeno de 6.000 millones de euros que evidentemente nadie debe menospreciar. Y menos, creo, el Partido Popular y sus socios de Ciudadanos, que ahora van a tener que cogobernar en Andalucía y que con esos recortes que pretendían en esos momentos, y si no se aprueba esta senda de déficit, a ver si cómo van allí y lo cuentan ahora. Y por cierto, ya me explicarán también cómo casa con el discurso que vamos a escuchar a continuación del señor Roldán, el superhéroe de sus sueños políticos más húmedos, el señor Macron, le haya dicho a la Comisión Europea que se va a pasar los objetivos de déficit este año por el Arco de Triunfo, nunca mejor dicho, porque lo hace desde París, porque tiene las calles incendiadas de gente pidiendo que reviertan los recortes de sus políticas. Eso se lo explica luego, nos lo explica luego. Así que voy terminando. Del servilismo que mostraron ante la Comisión, no aceptando el objetivo de déficit de la Comisión y aceptando un déficit de recorte más. Y de la negociación, y de esa negociación penosa, lo que han hecho es ustedes dejar el campo abierto al fascismo para que sea quien impugne las reglas de austeridad que en estos momentos nos están haciendo daño en Europa. Solo le hago una pregunta, señora ministra. Tanto viaje en Falcon para arriba y para abajo no habría dado para que a alguien se le ocurriera pensar hacer una escala en Bruselas y tratar de montar un frente progresista frente a las políticas austericidas de la Comisión en este momento en el que no despega el crecimiento en Europa. Lo que, en definitiva, señora Montero, y termino, lo que usted nos lo pone muy difícil. Si por lo que ustedes han hecho tuviera que ser, tendríamos que votarles que no. Pero como tenemos sentido de la responsabilidad y como estamos confiados y confiamos en que van a cumplir el acuerdo presupuestario en sus propios términos, vamos a votar afirmativamente, aunque sea con la nariz tapada. Muchas gracias, señorías, y felices fiestas a todos y todas.
Por el Grupo... Silencio, señorías. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Roldán Monés. Señor Montero. Hola. ¿Sabe por qué salen a la calle los chalecos amarillos en Francia? ¿Sabe por qué salieron a la calle? Por cierto, los de Mélenchon y los de Le Pen juntos. ¿Sabe por qué salieron? Por una subida muy parecida a la del diésel que están haciendo ustedes. Bueno, señora ministra, usted trae una nueva senda al Congreso, unos nuevos objetivos, pero que son exactamente los mismos que los anteriores, señora Montero. Entonces, no puede esperar que nosotros le respondamos una cosa distinta. Hay otros que cambiarán su voto, imagino que por concesiones de algún tipo, por acuerdos que hayan concretado en las últimas semanas. Nosotros no. Y no lo vamos a apoyar por 3 razones, señora Montero. Primero, porque son unos presupuestos que ponen en riesgo a la economía española. Somos la economía con el segundo déficit más alto de la Unión Europea. Somos una economía que tiene casi el 100% de deuda sobre PIB. Y ustedes han traído unas cuentas que no es que no me las crea yo, no es que no se las crea Ciudadanos, es que no se las cree nadie, señora Montero, no se las cree nadie. Ni la Comisión Europea, ni el FMI, no se las cree nadie. Nosotros salimos con la Oficina Económica, hicimos una proyección de por dónde iría el desvío y al cabo de unas semanas salieron unos números muy parecidos del resto de instituciones. Son 5.500 millones del 1.3 al 1.8, más 4.500 millones, que es de inflar los ingresos, los ingresos que esperan tener con los impuestos. Por tanto, 10.000 millones de desvío en un entorno, señora Montero, 10.000 millones en un entorno, señora Montero, muy delicado. En Europa tenemos a Italia con enormes fragilidades por razones políticas y económicas, precisamente por no ajustar y no hacer los deberes cuando les tocaba. Tenemos una guerra comercial abierta en el mundo por culpa de Trump y por culpa de los que defienden las economías cerradas, como el partido que le acompaña en sus presupuestos. Tenemos un entorno en Europa de desaceleración económica. Se están desacelerando también todos los indicadores de crecimiento, se está desacelerando la creación de empleo y en España lo que necesitamos es hacer reformas estructurales, señora Montero. Lo que necesitamos es, si queremos poder seguir gastando, es hacer reformas. Le decía, primero, no los vamos a apoyar por el desvío de 10.000 millones. Segundo, porque estos impuestos, entiendo que porque además, como tienen el apoyo inestimable del señor Montero y de su grupo parlamentario, son buenos en una cosa, es que suben hasta 7 impuestos, señorías. Y lo mejor es que vienen a contarnos, y lo repiten además, y hoy creo que lo ha vuelto a repetir, que no van a afectar a la clase media y trabajadora, pero que son los 15 millones de personas que van a tener una subida del diésel y que además van a tener 1,5 millones de personas van a tener una subida también de las cotizaciones sociales del 22%. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿No es eso la clase media y trabajadora, señora Montero? Y en tercer lugar, como decía, estos presupuestos gastan más, pero no abordan ninguna reforma que permita sostener ese gasto, ese aumento de gasto en el futuro. No son ustedes capaces de reformar ni las instituciones, que lo que han hecho es exactamente lo mismo que el Partido Popular, colonizarlas con más políticos. No son capaces de reformar la educación, lo que han hecho es dinamitar el pacto educativo. No son capaces de reformar el mercado laboral, porque lo que hacen es reproducir los modelos del siglo XX, prácticamente iguales que los del Partido Popular. Y, por tanto, es muy poco probable que, aumentando el gasto,
podamos cumplir en el futuro. Le decía, hay un desvío muy importante. ¿Qué dice la Comisión Europea? Que ustedes se van a quedar en el 2,2%. Es una señal terrible para los mercados. Mire, señora Montero, no hay política menos progresista que la política fiscal irresponsable. Y le diré por qué. Si usted de pronto pierde la credibilidad, si usted de pronto, por cumplir con Podemos y por cumplir con Torra, pierde la credibilidad, entonces los españoles, en vez de gastarnos el dinero en hospitales y en mejorar la educación, nos lo vamos a gastar en pagar tipos de interés de la deuda más altos y en vez de hacer políticas sociales. Hay un camino distinto. Es posible hacerlo de manera distinta, señora Montero. Nosotros logramos cumplir con los objetivos, logramos bajar los impuestos a 3 millones de trabajadores mileuristas, política social redistributiva, 3 millones de mileuristas. Sí, ríase. Usted se los sube, nosotros se los bajamos. 3 millones de mileuristas, logramos bajar los impuestos y al mismo tiempo hicimos política social. Y la hicimos muy ambiciosa, por cierto. Un complemento salarial, señora Montero, para 500.000 de jóvenes. No sé qué han hecho ustedes por los jóvenes hasta ahora. Tarifa plana para autónomos, señora Montero. No sé qué han hecho ustedes por los autónomos, aparte de subirle los impuestos. Ampliamos los permisos de paternidad, 3 semanas en un año y medio. No sé qué han hecho ustedes de momento, aparte de hablar, no sé qué han hecho ustedes por la igualdad. Mire, como digo, no los apoyaremos porque no cumplen con nuestros socios europeos. No les apoyaremos porque no cumplen con el esfuerzo que necesita hacer España en estos momentos. No les apoyaremos porque suben hasta 7 impuestos. No les apoyaremos porque no reforman nada, porque son incapaces de reformar y de abordar los problemas de fondo. No les apoyaremos porque hemos demostrado que existe una vía distinta. Mire, usted, señora Montero, es una buena economista. Y además entiendo que, bueno, desde luego, viene de la tradición keynesiana. Está bien ser keynesiano, señora Montero, está bien, pero hay que serlo en las dos partes del ciclo. Hay que ahorrar en los periodos expansivos para poder gastar cuando te va mal. Si tú gastas en el periodo alto del ciclo, entonces pasa lo que le ha pasado a España en los últimos años, que tienes que hacer recortes y austeridad después, cuando es más duro hacerlo. Entonces, y con esto termino, presidenta, el problema de fondo de estos presupuestos es que tienen una mayoría imposible, porque esta legislatura no es viable, porque ustedes dependen del señor Torra y porque ustedes dependen de un partido, bueno, en este caso Podemos, que les hace la política económica, que es exactamente lo contrario a lo que necesita este país. Y deje que termine con un comentario muy rápido. Ha citado usted a Martin Luther King. Y mañana se va usted a reunir con el tío más racista de España, que es el señor Torra, en Cataluña. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Margal Sastre. Gracias, presidenta. Buenos días, ministra, diputadas y diputados. Vamos a votar a favor de la propuesta de techo de gasto que nos presenta el Gobierno. Y podría decir que lo hacemos por el espíritu navideño que parece que nos invade estos últimos días. Porque lo hacemos para que en Cataluña podamos volver a compartir el ascensor. Ya que el otro día el señor Casado nos decía que por culpa de los independentistas en Cataluña hay gente que no comparte el ascensor. Pero no, vamos a ponernos serios.
Votamos a favor conscientes que este techo de gasto no saldrá adelante y que caerá cuando se debata en el Senado por el bloqueo de la mayoría absoluta del PP. Y que seguramente tendrá sentido debatir sobre la senda del déficit y negociarla cuando se haya modificado la Ley de Estabilidad Presupuestaria y eliminado el artículo que hace referencia al Senado. Una modificación que, por cierto, está bloqueada por el filibusterismo parlamentario de PP y Ciudadanos. Señores del Gobierno y señores del PSOE, votamos a favor para hacer otro gesto de buena voluntad, para lanzar un mensaje de buena voluntad, un mensaje que diga que no debemos romper los poquísimos puentes que quedan para no romper el hilo fino, muy fino, de diálogo con el Gobierno. Al Gobierno de la Generalitat nos pide que hagamos este quizás último gesto y nosotros lo hacemos y además lo hacemos con convicción. Hemos hecho otros gestos mayores, enormes diría yo, como por ejemplo votar la moción de censura a cambio de nada, porque entendimos que como demócratas, como republicanos y como partido de izquierdas, nuestro deber era echar del Gobierno al partido más corrupto de Europa, el partido responsable de enviar 10.000 policías y guardias civiles a palear gente indefensa que solamente quería votar el 1 de octubre. Sí. Hemos votado también reales decretos de contenido social que nos parecían insuficientes y poco valientes. Pero lo hemos hecho si servían para mejorar, aunque sea un poquito, la vida de la gente. ¿Qué hemos recibido a cambio? Depende. ¿Y depende de qué? De las elecciones andaluzas. Porque así como antes de las elecciones andaluzas veíamos a un Gobierno y un PSOE que nos pedía apoyo a las iniciativas parlamentarias y nuestros votos a los presupuestos generales del Estado, y era habitual establecer un diálogo más o menos fluido, después de las elecciones andaluzas, las cosas han cambiado. No sé si es porque han comprado la opinión de algunos de sus dirigentes y diputados también de que mantenerse en el Gobierno con el apoyo de los partidos catalanes despierta fascismo. Vaya paradoja, ¿no? En un país donde no hay maneras de quitar la momia fascista del Valle de los Caídos, aun cuando la mayoría de este Parlamento, representante de la soberanía popular, así lo ha decidido. En un país en donde en las cunetas hay enterrados decenas de miles de republicanos y republicanas anónimos, sin que sus familias sepan dónde ir a llorarles, resulta que en este país somos nosotros, los antifascistas, los que despertamos al fascismo. Vaya paradoja, vaya paradoja. Lo cierto es que después de las elecciones andaluzas vimos a un presidente Sánchez haciendo una comparecencia en el debate sobre Cataluña que podía haber firmado un diputado o diputada de Ciudadanos. Seguramente no Albert Rivera en sus días más ultras, pero un diputado de Ciudadanos y Ciudadanas. Pues bien, aún así, ahora que ya no les gustan tanto nuestros votos, hacemos un gesto de buena voluntad. Señores del Gobierno, señores del PSOE, el conflicto entre Cataluña y el Estado español es un conflicto profundo, antiguo y de contraposición de dos legitimidades distintas, la del Estado que quiere permanecer unido y la de una Cataluña que se siente nación. Una amplia mayoría de su población así lo cree, incluso el señor Borrell, imagínense, y que como tal, como nación, quiere decidir su futuro. Frente a este conflicto hay dos vías de actuación. Primera, la del señor Rajoy, Casado, Aznar y Abascal, ya la conocemos, a por ellos, porras, policías, jueces, Código Penal, 155, duro, indefinido, cárcel y exilio. Si quieren pueden hacer lo mismo, pero pueden tapar la realidad con represión. Pero cuando abran los ojos, los más de 2 millones de independentistas aún estaremos allí y quizá seamos aún más. O segundo, la vía del diálogo, la negociación y el acuerdo, que es la que prefieren la gran mayoría de catalanes y estoy seguro que también la gran mayoría de españoles. Seguramente es el camino más difícil, pero lo queremos hacer. Hace tiempo que estamos sentados en la mesa del diálogo y lo estaremos hasta el último día.
Sentémonos, dialoguemos, lleguemos a puntos de acuerdo y consenso, que no expulse a ninguna de las dos partes y después que decidan los ciudadanos. Como decía Séneca, crede mi sacra populi lingua est. Créeme, la lengua del pueblo es sagrada. Mientras este escenario no llega, nuestra propuesta ya la saben. Libertad, absolución y autodeterminación. Y acabo, Presidenta. Vamos a votar a favor, conscientes que este gesto para nosotros va a tener costes. Pero lo hacemos convencidos que aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo. Quizá estemos ante la última oportunidad. Por Esquerra Republicana no quedará. Aquí tienen nuestro gesto. Señores del PSOE, ahora la pelota está en su tejado. Gracias, Presidenta. Silencio. Les recuerdo, señorías, que no se pueden hacer fotografías en el hemiciclo excepto por los profesionales de los medios de comunicación y menos hacer fotografías sus señorías a las tribunas. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra la señora Sagastizábal Unceta Barrenechea. Gracias, presidenta. Egun on, buenos días. Señora ministra, hoy nuevamente debatimos para su aprobación la propuesta presentada por su Gobierno ya en julio. Y ya le adelanto que nuestro grupo va a mantener la postura adoptada en el mes de julio, porque entendemos que las circunstancias económicas son prácticamente las mismas, aunque con alguna variación a la baja respecto al crecimiento económico. Y es que, como ya dijimos, la flexibilización del objetivo permitirá que las políticas se adapten mejor y en mayor medida a la realidad económica, a la ciudadanía. En definitiva, generar expectativas reales y satisfactorias. Unos objetivos que creemos necesarios debatirlos y, en su caso, aprobarlos para dar una señal de estabilidad y responsabilidad, ya que permitirían elaborar con estas cifras y debatir el proyecto de presupuestos del nuevo Gobierno y, por tanto, también fijar las posiciones de cada grupo, aunque nos tememos que previsiblemente esos objetivos no contarán con el apoyo en el Senado de la mayoría absoluta del PP. En lo que ya dijimos que era una anomalía al entender que este debate se debería regir, es decir, el de techo de gasto y establecimiento de los objetivos de estabilidad, también por el mismo régimen aplicable al resto de leyes en Cortes Generales. Para este grupo, este es un debate macro que ha de materializarse posteriormente en políticas concretas a través del presupuesto, de la política presupuestaria, ya que la política monetaria reside en Europa. Y es a este escenario el que esperará este grupo para posicionarse con respecto a las acciones anunciadas por su Gobierno. Y no en este debate, que para algunos obedece más a posiciones ideológicas que económicas y con una visión, además, cortoplacista de la política, cuya finalidad es que las decisiones políticas beneficien de forma rápida sobre sus partidos en lugar de la sociedad. Quiero dejar claro que el votar a favor de esta senda no significa otorgar un cheque en blanco por parte de este grupo a la aprobación del presupuesto si este finalmente se presenta, porque, entre otras cosas, todavía están pendientes de ejecución parte de los acuerdos del proyecto de presupuestos generales 2018 a los que se comprometió el actual Gobierno, pero sí el dar un margen de confianza a un Gobierno fruto de la moción de censura y al que entendemos que hay que dejarle una puerta abierta para ver si es capaz de impulsar el equilibrio entre las cuentas públicas y un crecimiento económico más equitativo. En definitiva, de lo que se trata hoy aquí es de intentar que se pueda debatir un proyecto de presupuesto con unos nuevos objetivos que puedan dar la posibilidad de hacer otras políticas que está demandando la sociedad ante los cambios globalizados. Una sociedad que, no nos olvidemos, está demandando soluciones distintas a las que ya se venían aplicando. También quiero recordar que el ajuste previsto es coherente con el que venía reivindicando en esta Cámara el Grupo Parlamentario Socialista en los años anteriores y que parece que tendrá lugar por el lado de los ingresos, a través de la modificación de figuras impositivas, evitando recortes en gasto público para intentar cumplir con las medidas que han ido anunciando. A pesar de que vamos a votar favorablemente a esta senda, vuelvo a reiterar las apreciaciones que ya hice en julio.
Los nuevos objetivos son mejores que los del 2018, en coherencia también con una de nuestras principales críticas a la senda de consolidación acordada con la Unión Europea de acompasar la reducción del déficit con el crecimiento. Sin embargo, seguimos opinando que la distribución de los objetivos de déficit entre subsectores es arbitraria, no responde a un criterio económico y, además, son objetivos simétricos que no tienen en cuenta la posición relativa de cada sector. Comunidades autónomas, entidades locales y, específicamente, en el caso de las comunidades forales, tampoco se tiene en cuenta su autonomía fiscal que les permite adoptar decisiones de gasto financiadas por aumento de tributos que regulan. Con estos objetivos, además, se continúa incumpliendo la disposición transitoria primera de la Ley de Estabilidad, que establecía que la distribución de los objetivos se tenía que venir haciendo teniendo en cuenta el déficit estructural de cada Administración a 1 de enero del 2012. Se siguen fijando, por tanto, objetivos que parecen inadecuados para cada uno de los sectores, ya que algunos podrán cumplirlos holgadamente, mientras que otros difícilmente lo conseguirán. Y así lo ha venido también estableciendo o diciendo la AIREF. No parece prudente, pues, seguir con objetivos de déficit que incumplen sistemáticamente el Estado y la Seguridad Social a costa del cumplimiento y sobrecumplimiento de las comunidades autónomas y entidades locales, teniendo en cuenta que estas desviaciones significativas sobre los objetivos por subsectores podrían generar problemas a medio plazo y quedarían en evidencia en caso de una situación económica menos favorable. Por eso entendemos que es necesario establecer objetivos diferenciados por sectores. A pesar de que flexibilizan el objetivo de déficit para cada Administración y así conceden a estas más oxígeno para implementar aquellas políticas que inciden en el bienestar de la ciudadanía, eso es a través de mayor endeudamiento, pero lo que no hay que olvidar es que muchas Administraciones disponen de un superávit y no necesitan más endeudamiento, sino que lo que solicitan es una reforma de la interpretación de la regla de gasto, que es lo que impide definitivamente a las comunidades autónomas y ayuntamientos poder emplear ese superávit disponible. Usted misma, en su comparecencia, se declaró autonomista y hoy también ha defendido las autonomías. Y dijo que quien cuestiona en este momento la arquitectura territorial en materia de consolidación del Estado, de las autonomías, está cuestionando el estado de bienestar, porque son estas las que están prestando a la ciudadanía los servicios más próximos a sus necesidades. Y defendió que la regla de gasto ha limitado el margen de actuación de municipios y comunidades autónomas y que no se ha aplicado en el momento del ciclo oportuno. Y, sin embargo, tengo que decir que no vemos en el cuadro macro variación significativa en esa tasa de referencia de la regla de gasto. En la situación actual, desde luego, nosotros creemos que una vez cumplidos por las Administraciones públicas los objetivos de déficit y deuda, todo el ahorro o superávit que se genere debería dedicarse a atender esas necesidades de la ciudadanía, a la mejora de los servicios públicos, actuaciones que generan empleo de calidad y riqueza. Es cierto que usted nos ha anunciado una flexibilización de esa regla de gasto en un momento posterior y esperamos y deseamos que así sea y que no quede nuevamente en un intento fallido como en el anterior Gobierno. Por otro lado, como ya hemos dicho, parece que la vía elegida para la consecución de este objetivo de déficit es la vía de los ingresos a través de la modificación de los impuestos existentes y a través de la creación de nuevas figuras impositivas. Y en caso de reforma del sistema tributario, estamos de acuerdo en que este debería ser integral y progresivo, que opere a largo plazo y que tenga como prioridad tanto la incentivación de la actividad económica, evitando todo efecto distorsionador en el crecimiento, como la suficiencia de ingresos para mantener el gasto y la cohesión social. En este sentido, nuestro Grupo es partidario de colaborar en cuantos debates y decisiones de la reforma del sistema tributario se produzcan. Pero, eso sí, desde el principio básico del estricto respeto a nuestro autogobierno fiscal y a nuestra capacidad normativa, por lo que, en caso de impuestos nuevos, solicitamos su concertación en la Comisión Mixta del Concierto. En lo que respecta al techo de gastos, es más elevado, superior, una condición, por cierto, que algunos partidos han venido exigiendo, y esto es así porque el déficit acordado es superior al previsto anteriormente y porque lleva implícita esa subida de impuestos. Pero no hay que olvidar que la fijación del techo de gasto, en definitiva, es un instrumento de gestión. Por tanto, un nivel más alto de ingresos permitirá un nivel de gasto superior. Esto implica necesariamente que haya que realizar una estimación acertada en la recaudación, no solo a través de nuevos impuestos, sino también a través del control del fraude fiscal. Somos conscientes de que nos encontramos en un escenario complejo, en el que las decisiones a adoptar también son complejas, pero en este entorno complejo mi Grupo le pide, señora ministra, que sean conscientes de los aspectos mencionados. Por esto y con estas matizaciones realizadas, nuestro Grupo, como ya he dicho, va a votar favorablemente, porque valoramos que en un clima de bilateralidad y respeto institucional mutuo podremos tener la oportunidad de ir acercando posturas hasta conseguir una aplicación de la normativa mucho más racional y ajustada a la propia realidad social y económica, y porque además somos conscientes de las limitaciones de la gobernanza europea en el contexto actual y la necesidad de esa estabilidad política y económica. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto interviene en primer lugar el señor Belasensi. Presidenta, señora ministra, señorías,
Rápidamente, no voy a hacerle un repaso de lo que ha cambiado o no ha cambiado desde el mes de julio, que algunas cosas han cambiado, algo se han movido, poco desde nuestra perspectiva. Sí que iniciaron el trámite de la modificación de la Ley de Sostenibilidad Presupuestaria que nosotros les exigimos, aunque con poco éxito, y nosotros hoy vamos a votar que sí a estos objetivos de déficit y esta senda de gasto. Y vamos a votar que sí, de acuerdo con el criterio del propio Govern de la Generalitat. El Govern de la Generalitat quiere en estos momentos poder disponer de estas 2 décimas. No es las que les corresponden, les correspondrían más. Estas 2 décimas permiten 470 millones de euros más de gasto para la Generalitat. Y la Generalitat no quisiera más esta deuda. Si tuviera un sistema de financiación justo y equitativo, la Generalitat no pediría este nuevo objetivo de déficit. Si no tuviera el déficit fiscal de 16.000 millones o 15.000 o 10.000, no se lo voy a discutir, no querrían estas 2 décimas de gasto. Y si el Estado, los diferentes gobiernos, hubiesen cumplido con sus compromisos financieros con la Generalitat de Cataluña, hoy tampoco los necesitaría. Pero, en todo caso, la situación es la que es. Y vamos a votarlo. Y vamos a disponer de estos 470 millones de euros de la Generalitat. Y si no los disponemos, será por el Partido Popular y por Ciudadanos. Y, por tanto, Ciudadanos y el Partido Popular, cuando en el Parlament de Cataluña exijan más dinero para los funcionarios públicos, más dinero para los Mossos, más dinero para los médicos, más dinero, este dinero se lo habrán quitado ustedes. Y ustedes. Sí, señores, ustedes y ustedes. Y el Partido Socialista va a ser responsable también. Y el Partido Socialista va a ser responsable. Porque si no se pueden cumplir estos objetivos de déficit es porque no han hecho bien su trabajo. Pero, en todo caso, esto, sí, no se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos. Yo les he escuchado, han dicho muchas barbaridades. Incluso el señor Torrelodan ha hablado de un tío que tiene en Cataluña que se llama Torra, que no sé quién es, porque el presidente Torra, por mucho que les duela, es presidente, no es tío. A ver si se entera. En todo caso, señora ministra, queda en sus manos la gestión de estos nuevos objetivos de déficit. Y queda en su responsabilidad. Nosotros somos conscientes de lo que hacemos, se lo dijimos en el mes de julio, le tendimos la mano, esta mano que recoge cuando le interesa o como le interesa, le volvemos a tender la mano en este sentido, pero que nadie se equivoque, que no se equivoque nadie. Esto no es la antesala de un sí a los presupuestos. La antesala de un sí a los presupuestos es una propuesta para una solución política en Cataluña. Y esta propuesta no pasa simplemente por un nuevo estatuto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Candela Serna. Gracias, señora presidenta. Iluso de mí, pensé que el representante del Partido Popular, cuando subió a la tribuna, iba a denunciar los ataques fascistas que hemos sufrido en las sedes, tanto de Alicante, tanto el Partido Socialista como Podemos, como Compromís. Iluso de mí, pero se ve que ustedes las rayas siempre las coran demasiado a la derecha. Quería empezar diciendo que Compromís es una fuerza política con altura de Estado, con vocación transformadora, responsable y coherente. Nosotros fuimos los primeros en poner pactos de gobierno de cambio encima de la mesa y también fuimos los primeros en hablar de una moción de censura. Lo digo porque ustedes y nosotros hubiésemos debido compartir al menos la valentía e ilusión, la determinación y la convicción de cambio ya en el mes de julio. Perdón. Y hasta hace un par de días no parecía que ustedes compartieran con nosotros al menos 2 objetivos y un método. 2 objetivos. Primer objetivo, la prioridad de solucionar la desigualdad territorial más grande, que es la que sufre la Comunidad Valenciana. Segundo objetivo, la falta de impulso político de este Gobierno en materia territorial. Y un método,
el reconocimiento del diálogo para con nosotros para solucionar estos problemas. Y celebramos que ustedes hayan rectificado, celebramos que ustedes hayan accedido a reconocer que existe un déficit de inversiones que lastra la economía valenciana y que hay que solucionarlo. Hemos tenido tiempo de abordar este problema y tendremos tiempo de abordar los otros problemas que también hay. Pero precisamente porque se ha abierto un canal de diálogo, nosotros no vamos a bloquear, no vamos a ser un freno para que se puedan seguir debatiendo los presupuestos y temas más importantes. Solo desde el diálogo y el reconocimiento mutuo podremos hacer avanzar este país. Gracias. Muchas gracias. Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde. Egunon, gracias, señora presidenta. Creo que hoy me toca discrepar de la mayoría de los que me han precedido en el uso de la palabra, porque nosotros seguimos pensando que estamos en el mismo sitio que en julio. Porque el Gobierno vuelve a presentaros la misma propuesta de techo de gasto, pero también sin haber hecho esfuerzos, al menos con todas las formaciones, para hablar y llegar a acuerdos. Porque, señora ministra, usted habla de pactar, pero antes del pacto llega el diálogo, y para eso hay que hablar. Y, desde luego, con este grupo, ustedes desde julio no han hablado. Han promovido la reforma de la ley para que, de manera tramposa, el Senado no tenga derecho a veto, y nosotros la hemos apoyado, porque considerábamos que era lo que había que hacer, aunque el hecho de que se esté prolongando la tramitación de la propia reforma, pues tampoco pueda servir para demasiado, pero apenas ha cambiado nada más en este tiempo. Así pues, lamentablemente, nuestra posición no puede variar. Tal y como les dijimos en julio, la flexibilización del objetivo del déficit no es razón suficiente para ello, porque lo sustancial sigue estando igual. No se tiene en cuenta nuestra realidad territorial y económica, se nos impone un déficit que no responde a la misma, ya que nuestro punto de partida es mejor, y ello se hace en base a una ley de estabilidad que va en contra de nuestras competencias y autonomía, que limita las posibilidades de las instituciones locales para dar respuesta a las necesidades sociales de la ciudadanía. Por ello, seguimos insistiendo en la necesidad de una relación de igual a igual, de una bilateralidad real, que no consiste en aceptar sin más el límite de déficit que ustedes deciden previamente. Y además se ha dado en este tiempo un ejemplo de esa falta de bilateralidad y de supeditación al Estado actual, lo ocurrido con el plan de inversiones del Gobierno de Nafarroa, que tenía previsto invertir 130 millones devueltos por el cobro indebido del Estado, que aprobó un plan de inversiones para ello y que ustedes, el Gobierno español, solo ha autorizado que se gaste en un tercio. El resto, de alguna forma, lo vinculan a la negociación de 2019. Entendemos que sin mover un dedo para conseguir el apoyo, pues difícilmente se consiguen cambios de posición. Quizá es ustedes lo que buscan también con el presupuesto, que no se apruebe ni poder hacer un relato. Ustedes sabrán. Desde Euskal Herria Bildu lo que sí les queremos dejar claro es que no cambiará sin más su posición, no lo hará tan solo por miedo a la posible llegada al Gobierno de la derecha más reaccionaria y, desde luego, cualquiera que quiera su apoyo tendrá que dialogar. Mire que no le he puesto ninguna otra condición, le he puesto la condición de hablar y de dialogar, porque eso es lo que nos puede llevar a todos a cambiar posturas, a tener otras posiciones y a decir hoy una cosa y mañana la otra dentro de una coherencia y de una línea. Esa es nuestra postura a día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. Muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra de Hacienda, el pasado mes de julio rechacé el objetivo de estabilidad presupuestaria planteado por el Gobierno, que en términos generales no difiere del que usted ha presentado esta mañana, lo que supondrá un giro hacia el desbarajuste que, de la mano de sus antecesores socialistas, nos arrastró a una crisis brutal, a la pérdida de muchos millones de puestos de trabajo, al empobrecimiento galopante de la sociedad y, en términos constitucionales, en 2011, a la vertiginosa reforma del artículo 135, que, por cierto, yo voté en contra, a diferencia del Partido Socialista y de un diputado de su bancada llamado Pedro Sánchez, que ahora se declara arrepentido. Por otra parte, el Gobierno sigue instalado en el incumplimiento del mandato de solidaridad y equilibrio territorial, lo que perjudica a Asturias porque salimos discriminados precisamente frente a las comunidades como Cataluña, que son incumplidoras y beneficiarias de una financiación a la carta por parte del Gobierno.
Doy por reproducidos los mismos argumentos que manifesté en aquel pleno del 27 de julio, si bien no me resisto a denunciar ante el Congreso la falta de respeto de sus correligionarios del Ayuntamiento de Gijón, la ciudad en la que vivo, reclamando a su alcaldesa, a la sazón también presidenta de mi partido, para que ejerciese toda su influencia política e intentase modificar el sentido de mi voto en este asunto. Tal cual, tuve que acusar recibo de la carta que recibí con tan insólita propuesta. Señorías del Partido Socialista, los diputados no somos unos peleles. Nadie ha explicado a sus compañeros que los miembros de las Cortes Generales no estamos sujetos a mandato imperativo. Por favor, díganles que repasen el artículo 62 de la Constitución y que dejen de hacer el ridículo. Tal vez para ustedes sea normal funcionar a golpe de comisario político. Tal vez para ustedes sea normal despreciar el programa. No es nuestro caso. Foro comprometió ante los electores el cumplimiento de los criterios de estabilidad presupuestaria. Y a ese mandato de los electores me atengo hoy votando en libertad y en contra. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Oramas González Moro. Gracias, señora presidenta. No vamos a votar estos presupuestos porque ustedes, por sacarse hoy una foto, el presidente Sánchez con el señor Torra, son capaces de tomar una decisión y un precio muy caro que van a pagar los canarios. No tienen escrúpulos. Esta semana se firmaba el viernes, se tenía que haber firmado la semana pasada el convenio de carreteras con Canarias. Por sorpresa se paraliza y a 48 horas de tomar el acuerdo del Consejo de Ministros el viernes, suprimen cientos de millones de euros del acuerdo con Canarias. Nosotros, sorpresivo, porque teníamos el documento del Ministerio aprobado hace más de un mes. Oye, no entendíamos nada, pero hoy El Economista lo desvela. Primera página del Economista. Guiño de Sánchez a Cataluña, 200 millones para carreteras. Segunda cuestión. Esta semana se tenían que haber firmado, que estaban pendientes, más de 15 convenios con Canarias en los presupuestos del Estado del 2018. 476 millones de euros. Convenio de costas, convenio de infraestructura educativa, subvención para el sector agrario para el agua, la ayuda para los equipos de los niños que vienen a la península para campeonatos, la playa de Valle Seco, la rehabilitación de las chumberas. Y de pronto, comunicación de los ministerios que dicen que no tienen autorización del Ministerio de Hacienda para firmar los convenios. 476 millones. Desde luego, el Partido Socialista Canario, su secretario general Ángel Víctor Torres, los diputados y senadores socialistas se callarán. Pero ni los agricultores, ni los empresarios, ni los sindicatos, ni esta diputada se van a callar. ¿De verdad que vale el precio de una foto los derechos de los canarios? Ustedes están lanzando el mensaje de que hay que ser independentistas, que hay que levantar una sociedad, que hay que ser irresponsables para tener los derechos y la financiación. Han vendido a Canarias por una foto. No se merece eso ni mi tierra, ni desde luego este país. Muchas gracias, señora presidenta. Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe. Gracias, señora presidenta. Bien, viene hoy una propuesta señora ministra, viene hoy una propuesta del Gobierno de España que tiene la particularidad de que conduce a la melancolía, ¿verdad? Conduce a la melancolía porque al margen de que efectivamente se reconoce que hay que cambiar de dirección y la política restrictiva presupuestaria que se ha impuesto desde la Unión Europea solo ha conducido a más desigualdad, más pobreza y un enorme sufrimiento social, es la hora de corregir al alza los objetivos de déficit.
También es verdad que sabemos que esto en el Senado no va a prosperar, motivo por el cual pues conduce a la melancolía. Es decir, y por otra parte hay otra cuestión esencial. Hasta que no se modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se corrija la decisión última del Senado, que es una anomalía democrática, y además se permita a las corporaciones locales, a las comunidades autónomas que cumplen con los objetivos de déficit, poder utilizar su superávit completo en atender a las enormes necesidades de la población, este asunto siempre será incompleto. Por lo tanto, nos parece bien el cambio de dirección. Ahora bien, le diré una cosa. Es muy importante que haya unos nuevos presupuestos y es enormemente importante cumplir los anteriores. Cuando Nueva Canarias apoyó la moción de censura a favor de don Pedro Sánchez, solo les pedimos un compromiso. Respeten ustedes los compromisos adquiridos con Canarias en los presupuestos generales del Estado. Y tenemos la necesidad de arreglar esto. Y se acaba el mes de diciembre. Y no sería razonable. Estamos haciendo un esfuerzo enorme por que se nos entienda. Estamos haciendo un esfuerzo enorme por corregir las partidas presupuestarias que realmente es incomprensible que no se apliquen porque es el incumplimiento de la ley de presupuestos. Confiamos en que, al margen de que este sí que le vamos a dar ahora significa, de acuerdo con el cambio de tendencia, de poco sirve, lo otro es urgente corregirlo. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Quevedo. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz. Gracias, señor presidente. Señorías, los diputados del Partido de Ciudadanos y del Partido Popular a lo único que han venido hoy aquí es a faltar a la verdad. Lo único que hacen es mentir, porque dicen que lo que hoy aprobamos supone aumentar el déficit. Mienten. Proponemos bajar el déficit. Dicen que vamos a aumentar la deuda. Mienten. Reducimos la deuda. Y además podremos conseguir presentar unos presupuestos en el que se incremente la atención y la mejora de los servicios públicos a los ciudadanos. ¿Qué es lo que interesa? ¿Qué es lo que interesa a la gente? Y no la discusión partidista a la que ustedes nos llevan. Señorías, mienten. No puedo contestar a cada una de las falsedades que ustedes han dicho. El presidente no me lo permite porque no tengo tiempo. Pero, desde luego, con estos datos objetivos, son hechos objetivos, desde luego, quedan desacreditados y se acabó la discusión con respecto a esta cuestión. Silencio, señorías. Les ruego silencio. Vamos a lo que nos ocupa y es a lo que hemos venido hoy. Porque hoy, señorías, lo que votamos por segunda vez son los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que ya fueron sometidos a votación en el mes de julio aquí en el Congreso y que, efectivamente, al haberse rechazado en el primer momento, el artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cumplimos la ley, señores del Partido Popular, contempla que debe remitirse un nuevo acuerdo por parte del Gobierno que debe someterse al mismo procedimiento. Y eso es lo que estamos haciendo. En cumplimiento de ese procedimiento, hoy tenemos la oportunidad de que los grupos parlamentarios de esta Cámara nos pronunciemos de nuevo si queremos o no queremos una nueva senda de consolidación más ajustada a las necesidades de la ciudadanía y más realista que la que contemplaba el plan de estabilidad del Gobierno del Partido Popular. Y eso es lo que propuso el Gobierno en el mes de julio y es lo que vuelve a hacer hoy. Una adaptación de los objetivos a la realidad que siempre ocultó Rajoy. Todos los organismos, todos
tuvieron dudas de que con el presupuesto de Rajoy y con el señor Rivera se pudiera cumplir con el objetivo del 2,2% previsto para el 2018. Y según las previsiones, terminaremos con un déficit del 2,7%, por lo que esa desviación del 0,5% es la que se aplica a los objetivos fijados para los próximos años. Por tanto, cuando el Partido Popular y Ciudadanos hablan de falta de credibilidad, deben referirse a la suya, a la que generaron con su presupuesto. Un presupuesto que incumplía de partida los objetivos, que incluía muchas promesas sin dotación necesaria o sin regulación necesaria para llevarlas a cabo. Un presupuesto, señorías, tramposo, por utilizar el mismo calificativo que decía el Partido Popular. Aquí los únicos tramposos son ustedes. Ante tanta trampa, señorías, tenemos una razón más por la que deben aprobarse unos nuevos presupuestos. Si no se han ejecutado algunas partidas, no es por la falta de voluntad del Gobierno socialista, sino por los errores de partida en el propio presupuesto y por sus trampas. Por tanto, no estaría nada mal que antes de acusar a los demás asumieran sus propias responsabilidades, su propia herencia y reconocieran sus propios errores, que hoy nos hemos enterado que la Oficina Económica de Ciudadanos tiene mucho que ver con esos errores. Ya está bien de blanquear la política del Partido Popular, porque al fin y al cabo ustedes son sencillamente lo mismo y no tienen ningún problema de cambiar la opinión cuando quieran, porque eso es lo que hacen. No vamos a apoyar a Vox, pero Vox nos apoyará a nosotros. Por tanto, efectivamente, ustedes no tienen ningún problema. En fin, no ha habido año que el Partido Popular haya respetado la senda de estabilidad aprobada con anterioridad y este año, pues como era norma habitual de la casa, pues hubieran tenido que hacerlo de nuevo. Ahora bien, como ha habido un cambio de gobierno, ahora el Partido Popular lo que prefiere es optar por la irresponsabilidad, por el bloqueo institucional, por impedir su modificación, algo que tendrían que haber hecho, pues ahora ya no lo quieren hacer. Y mire, mejor que nos apoye Montero que el apoyo que ustedes daban a Montoro. Señorías, no tengan dudas. La senda propuesta por el Gobierno era y es responsable. Permite continuar reduciendo el déficit público del país y la deuda pública para no cargar más deudas sobre las generaciones futuras. Pero además es más realista porque parte de un punto de partida más exacto. El Gobierno propone un déficit del 1,8% que es inferior al realmente que tendremos este año, que se prevé del 2,7%, y que no es tan estricto como el que había contemplado Rajoy del 1,3% para el 2019. Una senda que supone cumplir los compromisos adquiridos con Europa y, al mismo tiempo, contar con el margen fiscal para poner en el centro de las prioridades a las personas. Un margen que se traduce en más recursos para las comunidades autónomas y para la seguridad social. Un total de 6.000 millones de euros más, lo que permitiría al Gobierno elaborar un presupuesto más social y que las comunidades autónomas contaran con más recursos. ¿Es que acaso van a impedir que Andalucía tenga más de 338 millones de euros más? ¿Van a impedir que Castilla y León tenga 124 millones de euros más? ¿Van a impedir que Galicia tenga un presupuesto de más de 133 millones? ¿Van a impedir a la región de Murcia que tenga 66 millones de euros más? Vayan y explíquenlo. ¿Por qué votan hoy? ¿Por qué votan hoy que no? Vayan y explíquenlo. Expliquen por qué van a bloquear esta senda. Van a impedir que las comunidades autónomas tengan más recursos. Por tanto, tengan en cuenta, miren lo que está ocurriendo en Francia. Hasta Europa acaba de permitirles flexibilizar su objetivo de déficit, incluso a pesar de llegar al déficit excesivo. Y es que deben entender que es importante garantizar unas cuentas equilibradas, pero es mucho más importante garantizar la cohesión social, la eficaz prestación de servicios a la ciudadanía y restablecer los derechos perdidos durante la crisis. El Partido de Ciudadanos se empeña en un discurso duro contra el Gobierno, sin darse cuenta de que lo que están haciendo es ser duros realmente con la ciudadanía. Por tanto, señorías, termino ya, es responsabilidad de todas
y de todos. La senda de estabilidad que hoy nos propone el Gobierno, que ya la propuso en el mes de julio, es un compromiso explícito con la cohesión social, con el bienestar no solo de la ciudadanía de hoy, sino también de la ciudadanía del mañana. Por tanto, es responsabilidad de todas y de todos, de cada uno de nosotros, y les apelo a que ejerzan esta responsabilidad hoy con su voto. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Blanquer. Continuamos con el debate del siguiente punto del orden del día.